Claro, eso también nos está... dime, disculpa mi ignorancia, esto de curador del encuentro internacional, curador es como organizador. A ver, ahora aplican ese término que comenzó en las bellas artes, digamos, ¿no? Curadores de museo, etcétera, pero ahora se ha extendido, así lo aplican, porque en realidad, para decírtelo, el Encuentro Internacional de Poesía lo organizan la Cámara del Libro de Santa Cruz, pero el curador, somos dos curadores, con el poeta Gary Daggett. Los curadores lo que hacemos es seleccionar los invitados internacionales y nacionales, armar las lecturas. Es decir, es una función que comenzó en los museos con las personas que armaban las exposiciones, elegían qué cuadros, qué pintores, y ahora lo usan también en los encuentros de poesía. Qué interesante, qué interesante. Linda Sí, la voz. sí. Bueno, yo creo que ya María José ya debe estar lista porque estamos Sí, con 9:1. María José. sí, comencemos entonces. Les voy a pedir que guarden un silencio para que podamos... Va a Más pasar o el menos, video introductorio y después doy un saludo yo y ya le paso a Fernando Andrade como moderador. más o menos, querido Gabriel, tenemos 1 hora, pero si nos pasamos un poquito no importa, para satisfacción nuestra. Muy bien, claro que sí. Muy bien, gracias. Entonces esperamos que María José nos dé el aviso de inicio, ¿ya? Sí, nos Ya. quedamos en silencio y una vez que termina el video ya comenzamos. Silencio entonces. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo evento del auditorio virtual Jaime Velázquez. Hoy para hablar de poesía nos acompaña Gabriel Chávez Castillo, poeta boliviano. Así que muy bienvenidos a todas las personas que están en Zoom y también a quienes están conectándose a través de Facebook y de la transmisión de YouTube. Le voy a pasar la voz a Fernando Andrade para que nos pueda también acompañar. Muy buenos días, queridas y queridos amigos de Radio Cancha Parlaspa, FM 91.9, que viernes a viernes nos están acompañando en esta nueva experiencia radial, apoyada también por redes sociales, que hemos denominado el auditorio virtual.
Les recuerdo que estamos en nuestro segundo ciclo del auditorio virtual de este año. El primer semestre hemos desarrollado cerca de 15 actividades de distintas características y el segundo semestre pues hemos empezado primero con el gran charanguista cochabambino Alfredito Coca, después el anterior viernes con Juan José Toro y ahora nuestra tercera actividad tenemos la gran satisfacción, el gran honor, hay que decirlo, de contar con un renombrado poeta boliviano de alcance, de dimensión internacional, como es Gabriel Chávez Casasola. Ahí lo estamos viendo a Gabriel, qué alegría, querido amigo Gabriel. Y en principio nos va a gustar escuchar tu saludo. Adelante, pues. Muy buenos días, querido Fernando, y a todas y todos los oyentes de Cancha Parlaspa y a quienes nos siguen también por sus redes sociales. El honrado soy yo por estar en este ciclo tan selecto, en este auditorio virtual que tú has creado y que me parece una idea maravillosa para conversar con creadores, con intelectuales, con personalidades de distintos ámbitos, aprovechando la tecnología, ¿no? En este tiempo de pandemia ella se ha fortalecido y qué lindo que esa tecnología nos reúna, Fernando, porque además para la audiencia, bueno, yo te tengo mucho afecto, mucha gratitud. Fernando fue mi docente hace muchos años en la carrera de comunicación social de la Universidad Católica en Cochabamba, que él creó, pionero también de esa unidad académica, y pues me siento muy complacido de este encuentro con un escritor, comunicólogo y amigo tan valioso. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable por tus gentiles palabras. Tú estás en este momento en Sucre, me decías, pero vives en Santa Cruz, ¿no? Exacto, yo resido en Santa Cruz ya desde hace 15 años, ¿no? Allá han crecido mis dos hijos mayores, aunque nacieron en Sucre, y mi hijita menor pues ya nació al otro lado del Piraí. Estoy trabajando en Santa Cruz hace 15 años, digamos que en mi vida diurna, ¿no? Dedicado a la comunicación corporativa. Ahora tengo y dirijo una agencia de comunicación corporativa que se llama Estrategia, pero mi pasión, mi dedicación, digamos, más intensa es a la literatura y sobre todo a la poesía. Hoy me encuentras efectivamente en Sucre, vine a visitar mi ciudad de origen, a mi mamá que vive aquí, a mi tía Matilde. Estoy feliz de estar en la casa familiar unos días. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tú hablabas de tu vida diurna, no imaginaremos tu vida nocturna, seguramente dedicada a la poesía, ¿no? Ya nos dirás cuál es el momento del día en que te dedicas a la creación literaria, ¿no? Bueno, ahora yo no puedo dejar de expresar una palabra de satisfacción y de admiración al ver el extenso currículum de Gabriel. Como él decía, yo lo conocí a él muy joven cuando estudió comunicación social en la recién creada carrera de comunicación social de Cochabamba. Muy joven él, siempre muy inquieto, de gran recuerdo de sus amigos. A propósito, desde Barcelona, España, te envió un saludo muy cordial Eric Cuevas, que fue tu compañero de curso, ¿no? Lo recibiste. Sí, y así como él, muchas personas te recuerdan con gran cariño, querido Gabriel, por tu paso aquí por nuestra Universidad Católica, ¿no? Decía una gran satisfacción porque, aparte de ser mi alumno y considerarlo mi amigo, veo pues un currículum extenso, valioso, muy meritorio, y eso debe llenar de satisfacción no solo a quienes lo apreciamos, no solo a los bolivianos, no solo a los literatos, sino a todos en general, que un compatriota pues tenga hasta ahora, porque él es muy joven, todavía no ha alcanzado los 50 años, hasta ahora una trayectoria de tanto alcance y todavía le queda mucho por delante. Bueno, ahí veo lo que ya dijo, que nació en Sucre y creció en Sucre. A propósito, otro paréntesis, el padre Enrique Oizumi
que enterado de tu presencia acá, me escribió un correo diciendo que te salude y que él te recuerda con gran cariño porque él era director cuando tú eras estudiante en el Sagrado Corazón, ¿no? Así fue, ¿no? Así es, y qué lindo recibir el saludo del padre Oizumi. Yo lo recuerdo con mucho afecto. Él fortaleció mucho el colegio, ¿no? Y mira qué casualidad, anoche, aprovechando mi estadía en Sucre, pude estar presencialmente en una lectura de poesía que organizaron los antiguos alumnos del Sagrado Corazón, y como algunos estábamos en Sucre, pues tuvimos un componente presencial y otro virtual. Todo es híbrido ahora, ¿verdad? O así se está convirtiendo. Y entonces pude visitar de tiempo sus aulas, estar de noche, ver la galería de promociones, y justo estaba viendo una fotografía de Enrique junto con otros jesuitas y profesores míos, o sea que muy contento de recibir ese saludo que te pido retribuirlo porque no lo veo hace tiempo, pero le tengo un recuerdo muy cariñoso. Qué bien, qué bien. Quiere decir que del Sagrado Corazón de Sucre también hay otros poetas, ¿no? Yo también soy producto de jesuitas. Yo estudié, pero en La Paz, en el Colegio San Calixto. Muy bien, y carambas, los libros de Gabriel han sido publicados en 15 países. Presten atención a estos datos que son realmente honrosos para todos nosotros, ¿no? Han sido publicados en España, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Costa Rica, países de Centroamérica, muchos países de América del Sur, Chile, Argentina. Y este otro dato, su poesía ha sido traducida a 10 idiomas. Qué lindo, qué lindo. Y incluido el lenguaje braille. Esto es realmente admirable. Y a ti te ha debido emocionar mucho cuando has visto tu poesía en braille, ¿no? Y que las personas no videntes puedan disfrutarla también. Muchísimo, muchísimo. En realidad, cada una de esas traducciones, de esas publicaciones, es emocionante, porque yo nunca me lo habría imaginado cuando era un adolescente, cuando comencé a escribir versos, precisamente en esta casa, la casa de mi familia en Sucre, ¿no? Y encontrando uno o dos amigos que teníamos la misma inclinación por la literatura. Yo me acuerdo todavía para decirlo con Kierkegaard, el temor y temblor con que enviamos unos versos a Presencia Literaria en La Paz, que era el único suplemento casi en ese momento nacional de literatura, y también al recientemente fundado Diario Correo del Sur de Sucre, que dirigía un escritor y un poeta muy respetado, don Fernando Ortiz Sanz. Y luego la ansiedad de esperar si se publicaban o no, porque en esa época, si no salía en Presencia Literaria, por ejemplo, un material que uno había mandado, era casi pues el fallo de un jurado diciendo que una obra valía o no valía. Y yo recuerdo que con mi amigo, que ahora es psicólogo, que tiene un libro publicado de poesía también, pero se ha dedicado más a su profesión, Luis Campuzano, enviamos unos poemas y teníamos esa ansiedad. Y bueno, ¿cuál no sería la alegría al ver publicados los poemas, ¿no? En ambos medios, tanto en Presencia, un periódico que ha sido tan importante para Bolivia, ¿no? Y ese suplemento para la literatura, en esas hojas grandes, formato estándar, color sepia, ¿verdad? Y en Correo del Sur, con una nota, ¿no? Muy grata de don Fernando Ortiz Sanz. Ese fue un empujón inicial y luego seguí con los años, pero en realidad yo me dediqué a la poesía sobre todo a partir de los 30 años, terminados los 20. He sido, y creo que soy todavía, a veces para bien y a veces para mal, un hombre apasionado. Tuve unos 20 turbulentos, ¿no? Pero que también están recogidos en mi literatura, me han hecho crecer, ¿no? Yo a veces digo cuando voy a Cochabamba, ciudad que recuerdo mucho, que allí viví mis años 60, en los 90, ¿no? Con un guiño, todo ese material y esa vida y muchas lecturas, porque desde niño yo he leído mucho, soy hijo único y crecí en una casa llena de libros. Entonces, creo que todo eso en algún momento hizo un cóctel que a partir como de mis 30 años se tradujo en una intensa escritura de poesía.
Y creo que, gracias a Dios, fue en un momento en el que la poesía boliviana, que estaba ensimismada, que casi desde el final de la Guerra del Chaco había sido muy asincrónica, estaba recluida, no dialogaba con las poéticas de otros países, sí con voces muy valiosas a lo interno, pero en realidad con poca conexión con otras poéticas, la poesía boliviana pudo comenzar a salir porque la tecnología ayudó. Tú recordarás seguro, Fernando, en aquellas épocas, ¿no? De los fines de los 80, principios de los 90, cómo debatíamos con Humberto Eco, con sus apocalípticos e integrados, sobre el futuro del libro, sobre cómo las tecnologías iban a incidir o no, iban a matar o no al libro, en fin. Vino Internet, ¿no? Vinieron las redes sociales y a la poesía más bien le vinieron como anillo al dedo, ¿no? Porque el género, un género más bien minoritario, en el que los editores pues no confiaban porque no generaba dinero, hizo un match, ¿no? Hubo un matrimonio virtuoso ahí con las redes sociales. Y a mí me tocó ese momento, ¿no? Ya en la primera década del 2000, el año 2008 en realidad comenzó mi poesía a salir, ¿no? Alguien me invitó a publicar, yo ya había publicado en Bolivia, ¿no? Pero alguien me invitó a publicar en alguna revista digital y las revistas digitales fueron haciendo que la poesía que escribo se conociera. Luego me llegó una invitación el 2008 a la Bienal del Libro de Fortaleza en Brasil, a la que fuimos junto con el poeta boliviano Gary Dager, éramos dos los bolivianos invitados. Desde entonces también se ha sellado una amistad y una complicidad en la poesía junto con Gary. Y a partir de ahí, la poesía hizo su camino, ¿no? A mí me gusta pensar que ella me ha llevado de la mano. Yo solo la porto en mi maleta o en mi mochila porque se concatenaron y hasta la pandemia no paré de viajar, es decir, han sido años de viajes, de invitaciones, de difusiones, y se ha abierto el mundo de una manera que el adolescente asombrado que descubría los primeros libros y los primeros versos en esta casa donde estoy esta mañana, jamás hubiera imaginado. O sea que mi asombro, mi gratitud son muchas. A veces uno dice la poesía es algo minoritario, algo que interesa poco. No, sin embargo, hay festivales enormes, ¿no? La emoción de leer, por ejemplo, en el Festival de Medellín, uno se siente intimidado ante auditorios de miles de personas, 5.000, 6.000 personas, ¿no? Dentro de ello hay experiencias muy lindas, verse traducido, no sé, pues al griego, al ruso, al chino, ¿no? Grecia, ¿no? Y su lenguaje que era la cuna de nuestro pensamiento, de nuestra civilización, y una satisfacción especial también, y por eso está anotado expresamente en mi biografía, yo siempre pongo ese dato, el tema de la traducción al braille que has mencionado, porque muestra la voluntad inclusiva que tiene la poesía, que finalmente nació como un lenguaje oral. La poesía muchos siglos fue oral y por tanto es importante que llegue a todas las personas, pero que en su versión de texto escrito también pueda saltar la barrera de los no videntes. Qué lindo, qué lindo. El lenguaje braille al ruso, al griego, bueno, al inglés, al francés, italiano, portugués, al rumano también y al catalán. Oye, ese es un gran reconocimiento a la calidad de tu poesía, querido Gabriel. Y tú recurrías a una figura poética muy linda, fue la poesía la que me llevó de la mano. Qué lindo eso, ¿no? Y que también viene con el título que has puesto a esta tu presentación, habitar, ¿no? Quiero que algún ratito te refieras a eso, a ese sentido de que la poesía habita en nosotros, habita con nosotros. Bueno, te agradezco también, me ha emocionado recordar a Presencia Literaria, ¿no? Que yo también la seguía con el padre Quirós, que era el director, ¿no? Desapareció esa célebre Presencia Literaria, qué lindo. Bueno, otro paréntesis para saludar, entre otros distinguidos asistentes a este encuentro, a Maju Ruiz. Maju Ruiz es también fue también estudiante de la Católica en una generación posterior a la tuya, ¿no? Pero ella también es literata, aparte de periodista,
escribe cuentos y la hemos invitado también a nuestro auditorio virtual. Ojalá, Maju, pronto podamos concretar nuestro encuentro. Porque te cuento, Gabriel, que de nuestra carrera han salido también algunos literatos destacados, ¿no? Eso nos complace enormemente. Bueno, seguimos viendo algo del currículum de Gabriel. Ha publicado muchos libros. Me decías en total que hay 12, 15 libros publicados. Sí, sí, uno casi ya pierde la cuenta, ¿no? Pero no todos esos libros son, digamos, obras nuevas de poesía, ¿no? Porque varios son antologías. Generalmente lo que sucede cuando descubren la poesía de un autor que interesa es que una editorial, ¿no? O un centro cultural en otro país lo que le pide al autor es la publicación de una antología, ¿no? De una selección de lo mejor de sus textos. Pero como libros, como tales de poesía, yo comencé publicando 2 plaquettes iniciales, Lugar Común y Escalera de Mano, que los considero así de aprendizaje, digamos, las considero de aprendizaje. Y el primer libro, digamos, que fue el que me abrió las puertas, ¿no? De otras publicaciones, es un libro al que le tengo mucho afecto, que se llama El agua iluminada, que lo escribí entre el Beni y Santa Cruz, ¿no? En mi etapa de migración hacia el oriente. Dejándome también subyugar e impresionar por toda esa realidad intensa que es el oriente boliviano, que para alguien que había vivido siempre en Occidente, el estar además, bueno, Santa Cruz es muy urbana, pero el estar en el Beni, el estar en el campo, en el Beni, la selva, el monte, ¿no? Con toda su vibración, para mí fue un momento de un giro, ¿no? De un cambio en mi voz poética. Creo que también parte del proceso de un poeta es poder encontrar su voz, ¿no? O dejarse encontrar por ella, ¿no? Porque uno al principio está explorando, lee a otros autores, las influencias son innegables, al principio tal vez uno escribe como los poetas a los que admira, pero luego todo eso y la vida van combinándose hasta decantar en una voz propia, que creo que el primer poemario en el que esto ocurre es El agua iluminada. Se cumplió un aniversario, creo que era 15 años de su publicación hace un par de años, y hubo una celebración muy bonita, virtual, leyeron poemas de ese libro, autores de varias partes del mundo, a quienes quiero, y varios autores de Bolivia, sobre todo un poema que ha quedado de ese libro y que se lee y traduce mucho, que se llama La canción de la sopa, que es toda una alegoría sobre la vida familiar que se está perdiendo un poco, ¿no? Eso que el poeta Eduardo Mitre, más cochabambino que orureño, aunque haya nacido en Oruro, y bastante neoyorquino, decía, crecer fue ir faltando poco a poco a la mesa, ¿no? Entonces, sobre la familia, sobre el cambio cultural que ha tenido, pero claro, nada de eso está explícito, ¿no? El poema habla sobre la sopa. Después de eso vino otro libro también que se publicó primero en Ecuador, luego en otros países, La mañana se llenará de jardineros. Después, Aviones de papel bajo la lluvia, que se publicó en España, y Multiplicación del Sol, que ha salido en varios países también, ese es el más reciente. Y todos los demás títulos, hasta sumar 15, son antologías, ¿no? Son selecciones de poemas que, como tú decías, han salido en varios países, ¿no? Algunas ediciones bilingües, ¿no? De traducciones que se han publicado en Francia con la traducción de Jean Portante, en Italia con la traducción de Emilio Coco, y en Estados Unidos también con la traducción de Guadalupe Robles. Y yo quiero hacer énfasis en la figura de Emilio Coco, porque gracias a esta relación con este gran poeta y traductor italiano, después él llegó a Bolivia, ¿no? Tejimos una relación, a él le interesó mi poesía, me tradujo una editorial, Raffaelli Editori, de Italia, que se interesa mucho en la poesía hispanoamericana, publicó el libro, y después vinieron a presentarlo a Bolivia también, y aquí se enamoraron de la poesía boliviana, el traductor y el editor, y como producto de eso ha salido la que yo considero la antología de poesía boliviana contemporánea más completa, que
O paradoja, no ha salido en Bolivia, no ha salido en un país hispanoparlante, sino en Italia, que se llama Il Paesi degli Specchi, el país de los espejos, y que es una antología maravillosa de lo que se está produciendo en Bolivia desde la generación de los nacidos en los 40 hasta la gente más joven. Qué lindo, realmente 15 libros entre autoría propia y su inclusión en antologías. Lidia Tococari, que es nuestra coordinadora del auditorio virtual aquí en APA, le agradecemos también por el trabajo previo que hace, me decía que había la posibilidad de que nos puedas leer algún poema. Y tú acabas de mencionar tus libros, El agua iluminada, La mañana se llenará de jardineros, Multiplicación de... ¿No tienes por si acaso a la mano alguno de esos poemas y que podamos tener la satisfacción de escucharlo? Sí, con todo gusto, Fernando. Tal vez justo este que comentábamos, la canción de la sopa, ¿no? Ahora, ahora mira, es interesante sobre lo que comentamos, porque en realidad esas antologías no son antologías de otros autores, es decir, son antologías de monoautor, por eso cuentan como 15, ¿no es cierto? Aparte hay muchísimas inclusiones en antologías, en revistas, pero lo lindo es que son antologías que se publican dedicadas a la obra de cada autor, y esto está sucediendo mucho con los poetas de mi generación y más jóvenes, como una manera de difusión. Entonces, en un país alguien descubre, valora la obra de ese autor y publica una antología. E inclusive yo quiero destacar el trabajo de un poeta y gestor cultural peruano, Harold Alba. Él durante la pandemia, el año pasado, logró un apoyo del municipio de Lima y en la colección Lima Lee publicaron 100 antologías digitales. 100 antologías digitales de poetas contemporáneos de toda Hispanoamérica de libre descarga. Están ahí, yo invito a todos los que nos están siguiendo o van a ver este programa luego, a que ingresen a Lima Lee y van a encontrar para libre descarga 100 libros de poetas contemporáneos de toda Hispanoamérica. De Bolivia creo que somos 5 los que tenemos antologías en esa colección. Entonces, si podemos escuchar ese tu poema. La canción de la sopa. En tiempos de mi abuelo, las familias eran grandes, vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes. Comían alrededor de grandes mesas, mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo, pero bien establecidas en el piso. Con cucharas enormes comían la sopa en los grandes mediodías. La sopa extraída con grandes cucharones de unas enormes soperas. Se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café, a fumarse un cigarrillo, sin grandes ni pequeños cargos de salud o de conciencia. Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo, veía sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado. Papá, la autoridad papá, llegaba todas las tardes a las 6, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar, para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el tiempo no había interrumpido, salvo aquel que enfermó, aquel que se fue dejando un enigma y una sensación de vacío, una enorme sensación de vacío, flotando con el humo de los cigarrillos sobre la sobremesa de la cena. A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá, dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar solo consigo mismo, simplemente no estar ahí, tal vez estar corriendo por alguna lejana carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar aún no vejado por el tiempo. Mamá, a su vez, algunas sobremesas sentía un nudo en la garganta, un nudo que después salía flotando de su boca, montado en un gran suspiro, un enorme nudo que se enredaba en el vapor de su taza de café, con unas volutas que le robaban la mirada y le hacían desear estar sola, simplemente no estar ahí, escuchando los llantos de las últimas hijas y los primeros nietos. Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos, y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes soperas vacías,
las cucharas mudas, de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros. Incluso aquel que enfermó, el primero en partir, como cada quien que bebió de esa sopa fue alcanzado por la mudez, que se metió en su pecho por la gran boca abierta de un enorme bostezo. Entonces compró una breve sopa instantánea y entre sus mínimas volutas se permitió un pequeño llanto. No podía tomar la sopa. En su diminuto departamento no había una sola cuchara, una sola mesa bien fundada, algo que vagamente pudiera parecerse a la felicidad y sus rutinas. Entonces pensó en los tiempos de su abuelo, o del mío, o del tuyo, cuando las familias eran grandes, vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes, y veían sucederse a las hijas y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado, con enormes hilos invisibles, abrazándolos a todos en el aire. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué nostálgico! Me emociona realmente. He revivido los momentos de mi niñez, de la adolescencia, donde ciertamente la sopa era todo un símbolo que convocaba a la familia. Qué lindo, Gabriel. Ya has hablado también de los abuelos y de esa perspectiva de que la mesa va a ir quedando vacía. Y hoy yo estoy acompañado de mis nietos y todo, me causa mucha pena también pensar en aquello. Pero hablabas del abuelo y voy a aprovechar para introducir un temita que te quería preguntar de todas maneras, antes de continuar con tu trayectoria, ir comentándola. Mi abuelo era poeta. Don Víctor Ruiz publicó muchas obras también. Y yo recuerdo de su obra, y ahora también he recuperado algunos papeles de él, que sus versos eran muy, lo que llaman la métrica, ¿no? Muy sujetos a la métrica, a la rima. Y te quería preguntar eso, ¿cuál es la actualidad de la métrica, la vigencia frente a un verso más libre? Quisiera tu comentario y tu información al respecto. Mira, justo este es un tema que estos días hemos estado comentando en el Diplomado de Escritura Creativa de la UPSA en Santa Cruz. Es un programa que tiene ya unos 7 años, lo fundó la escritora Magela Baudouin, y lo bonito, a diferencia de otros programas de poesía, de escritura creativa, perdón, en el mundo, porque hay un boom de programas de escritura creativa, sobre todo a partir de las universidades norteamericanas, lo bonito es que no todos estos programas tienen lugar para la poesía, pero el de Bolivia sí, un poco con el modelo de la Universidad del Paso, Texas, y la de Nueva York, la NYU. Y yo doy hace años el curso de poesía en la UPSA, y justo ese era un tema que estuvimos tocando porque tengo el gusto de que esté participando en el diplomado de este año Maju Ruiz, a quien tú mencionabas, y que además de las virtudes que has destacado, es buena poeta, ¿no? También es colega, ¿no? Y con un grupo muy lindo, muy poderoso de gente, estábamos siguiendo este transcurso de la poesía de lo clásico a lo que llamamos el verso libre, ¿verdad? Y yo tengo una hipótesis, Fernando, que comparto con algunos poetas de otros países, y es que en realidad la tecnología es la que ha determinado también las transformaciones en la poesía. Hace un ratito, cuando hablábamos de mi traducción al braille, ¿verdad? Yo recordaba que la poesía había nacido oral, ¿no? Es decir, era como dice Octavio Paz en una frase bella que a mí me gusta repetir, la poesía nació en la noche de los tiempos, cuando el hombre se reunía, ¿no?, en torno a la hoguera para contar y cantar, cantar y contar. Y entonces la poesía nació como canto y como cuento, como el canto de un cuento y como el cuento de un canto, ¿no? Esa imagen mítica, ¿no?, que nos deja imaginar tanto y que luego fue pasando de generación en generación este cuento y canto, ¿no? Y cada generación le añadía, como a todo cuento, ¿verdad? Le añadía algo, se enriquecía, así hasta que a veces podía fijarse
en un libro, ¿no? En ese momento, en un libro no escrito en papel, ¿no? Por lo menos en Occidente. Entonces, pergamino, la piedra, la cera, otros materiales fueron fijando la poesía. Esos poemas extensos que celebraban las hazañas de la comunidad, de la tribu, ¿no? Y ahí nace la poesía épica, ¿no? Y luego también las historias de la vida cotidiana, ¿no? Como la diferencia entre Homero y Hesiodo, ¿no? Uno cantando, ¿no? En la Ilíada, ¿no? Las batallas, Hesiodo hablando más bien de la genealogía de los dioses o de los trabajos y los días de la vida agrícola, y así la poesía fue tocándolo todo, pero como no todos podían tener la poesía escrita, era necesario que se siguiera transmitiendo de generación en generación y que la aprendieran de memoria. Porque imagínate, en la propia Edad Media, el poseer un manuscrito, todo era manuscrito antes de la imprenta, era un privilegio, ¿no? Ahí se ha guardado la sabiduría en los monasterios, ¿verdad? En las primeras universidades. Y resulta que hasta la invención de la imprenta, la poesía estaba un poco obligada a tener la métrica, el ritmo y la rima, porque la métrica, el ritmo y la rima, aparte de su belleza, fueron un recurso que encontró la poesía para ser memorable, para poder ser recordada. Y es verdad, yo creo que, Fernando, a ti como a muchos de quienes nos escuchan, nos ha pasado, quienes nos ven, nos ha pasado que en el colegio nos hacían aprender poemas, ¿no? Para recitarlos. Y muchos nos acordamos todavía de esos poemas, sobre todo de los poemas que eran clásicos, que tenían métrica, ¿no? Y rima, porque la rima favorece la memorabilidad, eso está demostrado. Cuando vino la imprenta, cuando comenzó a existir el libro como tal y a democratizarse su acceso y a haber bibliotecas, por cierto, una democratización que no ha terminado, ¿no? Porque en nuestro país, ¿no? Todavía el libro sigue siendo, tener una biblioteca en casa sigue siendo un poco privilegio. Lamentablemente, bueno, la piratería ha democratizado un poco, pero eso no es bueno, ¿no? Ni para los autores ni para las editoriales. Pero ahí viene Internet, que ha terminado, digamos, de ampliar el acceso. Y en todo este proceso tecnológico, cuando comienza a ver el libro, entonces la poesía pasa de su dimensión oral, realmente se fija en una dimensión escrita. Y al hacerlo, los poetas se dan cuenta que ya no necesitan que su poesía sea tan memorable, tan fácil de recordar. Y van soltando lo que llamaron los modernistas la jaula de oro, o le tuercen el cuello al cisne de la poesía clásica. Y viene un momento de gran contestación, luego vienen las vanguardias, ¿verdad? Donde se experimenta mucho con la página en blanco, se hace poesía automática, pero luego ya a fines, tanto digamos en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos comienza y luego se expande, comienza también un fenómeno de recuperación de la poesía como oralidad, que es el fenómeno que se ha traducido en tantos festivales y encuentros de poesía a lo largo del mundo. Casi no hay país, por más pequeño que sea, que no tenga un encuentro de poesía. Pero, pese a, como, bueno, en todo proceso de crecimiento hay un poco un parricidio, ¿no es cierto? La negación de los padres. Creo que la poesía, para hacer esa su transformación, en algún momento negó la poesía clásica, ¿no? Había una actitud iconoclasta en los poetas modernos. Pero resulta que ahora, en la posmodernidad, o como la llamemos a esta época, hay más bien un interés por revalorizar la poesía clásica, ¿no? Por volver a esas fuentes, porque es maravilloso todo lo que se ha escrito en el verso métrico, rimado, y además tiene esa gran posibilidad de ser recordado. Y no deja de ser muy interesante que uno de los escritores más importantes, tal vez el escritor de nuestra lengua más importante del siglo XX, Jorge Luis Borges, nunca dejó de escribir poesía clásica, rimada, con métrica. Tiene algunos versos libres de su época juvenil, ultraísta, algunos 2, 3 poemarios, pero luego lo clásico. Yo siempre invito, ¿no?, a mis estudiantes en los talleres, a los poetas jóvenes a que lean los clásicos, porque hay una hermosa poesía, y Bolivia tiene unos poetas maravillosos de la época romántica, sobre todo del modernismo, ¿no?, y posteriores,
Y creo que no es que sea una moda que haya pasado, es simplemente que, como todo arte, la poesía se ha transformado, pero el llamado verso libre no es que sea mejor que lo anterior, ni viceversa. Las considero etapas de una evolución, pero es un pasado muy rico y que tal vez hay que saber valorar para poder negarlo, ¿no? Yo particularmente me gusta, como ensayo del oído poético, escribir sonetos. Y creo que es un ejercicio muy valioso para quien está empezando a escribir poesía. Muy bien. Muy interesante esa información. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a seguir viendo algo de tu trayectoria. Recibiste la Medalla al Mérito Cultural de Bolivia, qué lindo, y el Premio Editorial al Mejor Libro Editado del Año. Fuiste finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en España. Qué verdadera, es una gran satisfacción ver estos niveles que ha alcanzado tu poesía, estimado Gabriel. Pero quisiera que nos cuentes algo de esto, de los premios mundiales, o concretamente de este Premio Mundial de Poesía Mística, si nos puedes informar un poquito. Sí, esa es otra de esas experiencias muy lindas, de esas sorpresas que me ha regalado la poesía, porque yo recuerdo que en mi adolescencia leía a un poeta español, Carlos Murciano, y él tenía unos sonetos justamente, porque él era una apologeta de los sonetos, aunque hacía también verso libre, y tenía unos sonetos muy bellos sobre Dios. No son unos sonetos píos, ¿no? Sino son unos sonetos auténticamente religiosos y místicos, es decir, que muestran también la tensión que hay entre criatura y creador, ¿no? A veces esto que sentimos los seres humanos, la pregunta por la existencia de Dios ante el mal en el mundo, ante el dolor, ante la enfermedad, ante la muerte. Y yo recuerdo haber leído que Murciano había sido accésit o finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. Fue la primera vez que yo me enteré que existía este premio. Quedó el dato ahí, lo olvidé, seguramente quedó almacenado en la memoria, hasta que después, ya en mi vida poética, claro, me enteré que era un galardón muy importante, y hasta ese momento, hasta hace un par de años, era el único que reconocía esta vertiente de la poesía, que ha sido tan importante, pero que también en la etapa de la modernidad y de los iconoclastas, bueno, en esa época se decía, pues, ni dioses en el cielo, ni amos en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, también los poetas le volcaron la espalda a la poesía mística, a la búsqueda de Dios. Sin embargo, yo siento que la poesía, como la filosofía, no pueden esquivar las preguntas por la trascendencia, ¿no es cierto? Que son preguntas que siguen sin respuesta. Y de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existimos, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? Es decir, la poesía es capaz y ha sido capaz durante los siglos de transmitir maravillosamente estas dudas, estas vacilaciones, estas angustias del hombre, su gratitud y su ira también respecto a la divinidad. Y en algún momento de mi vida he escrito también poesía que, claro, se considera, hay todas unas finuras ya que esas son de los académicos, ¿no? Si es poesía mística, si es poesía religiosa, si es poesía filosófica, pero en todo caso es una poesía que, a diferencia de otra mía, como la que he leído, que dicen los críticos que es una poesía que habla, digamos, del asombro de lo cotidiano, de los milagros cotidianos, o una poesía de la memoria, esta otra vertiente de mi obra dialoga con Dios, ¿no? Se pregunta por la divinidad, por la trascendencia. Y yo mandé un libro, yo no suelo participar en concursos, ¿no? Esos premios que has mencionado, por ejemplo, han sido premios que me han sido dados, pero este no. Yo decidí hacerlo porque recordaba desde la adolescencia la existencia de este premio, y como ninguna, la verdad es así, a ninguna editorial le interesa publicar poesía mística, ¿no? Es algo que está fuera de moda. Entonces lo mandé el libro al concurso,
y tuve la dicha de ser finalista, ¿no? Creo que quedamos 5 finalistas entre, no sé, pues 300 y tantos trabajos de todo el mundo. Y constantemente sigo publicando este tipo de poesía, ¿no? Hay portales que están dedicados a esto en España, sobre todo Salamanca y Ávila, son 2 centros de irradiación de la poesía mística, hay encuentros dedicados a esto. El poeta peruano salmantino Alfredo Pérez Alencart es un gran impulsor de ella, y se ha creado también el premio de poesía bíblica Rey David. Ese es nuevo, ¿no? Que lo ha ganado un poeta panameño este año, Javier Alvarado. Yo a lo mejor algún año me animo a concursar, porque tengo bastante poesía de ese tipo, unas recreaciones, reescrituras de los salmos o reescrituras de las parábolas de la Biblia, pero en clave contemporánea, como intervenciones contemporáneas. Qué lindo. Bueno, cuidado se nos pase muy rápido el tiempo y nos quedemos sin escuchar otro de tus poemas. Si nos harías, por favor, el favor de leernos otra de tus creaciones. Sí, podría ser, creo que hay uno que puede ser simpático de leerlo, porque ha sido otro poema muy traducido, muy divulgado, es un poema que me piden, y es un poema que creo que es bueno leerlo ahora, después de que la pandemia precisamente ha traído tanto dolor, tanto desconcierto, tanto temor. Creo que hemos vivido bajo el signo del miedo, ¿no? Todos estos últimos meses, más de un año. Eh, Tal vez esto ocurre a dimensión individual, pero claro, ahora ha ocurrido en una dimensión colectiva, como especie humana. Y a veces uno tiene, existe el riesgo o la tentación de quedarse ahí, ¿no? De quedarnos detenidos en el miedo, de quedarnos detenidos en el dolor, a veces también con lo que nos pasa en la vida, quedarnos detenidos en el rencor o en el odio, en fin, ¿no? O lamentando la muerte. La muerte ha visitado tantas casas, hemos perdido amigos, padres de amigos. Entonces, yo este poema lo escribí hace años, eh, eh, una mañana que salimos de casa con mi hija. Yo tengo 3 hijos, un hijo y 2 hijas. La hija del medio, que entonces era la menor, se llama Clara, y Clara se puso muy triste porque estaba tumbado a una cuadra de casa en Santa Cruz, un árbol que daba unas flores muy bellas, ¿no? Santa Cruz pues se engalana en ciertas épocas del año con las flores del tajibo, las flores rosado, amarillo, las flores del toboroche, que son pues unos regalos, ¿no? Para la vista, y a uno le sanan el alma. Y resulta que estaba el árbol caído. No a todos les gustan los árboles, lamentablemente ahora se están quemando miles de hectáreas cada año, ¿no? En la Chiquitania yo estuve hace días en mi ciudad de residencia, en Santa Cruz, el humo, ¿no? Es notorio. Pero este árbol estaba caído y mi hija se puso muy triste, y en ese momento no supe cómo consolarla. Eso creo que era un domingo. Y al día siguiente, en la oficina, en el escritorio, de pronto me vino a la mente la idea de consolarla con una imagen de un poema. Y es este, que se llama Promesa, donde el poeta, investido como un personaje de Kosinski, conversa con su hija. La alusión al personaje de Kosinski es al poeta, narrador, premio Nobel, Jerzy Kosinski, que escribió un libro que tal vez Fernando y nuestro auditorio algunos recuerden, porque fue llevado al cine, que se llama Desde el Jardín, la versión del cine premiada con Peter Sellers como actor, ¿verdad? Entonces, quienes hayan visto la película o leído el libro, tal vez entiendan el guiño, ¿no? Del poema, para Clara. Y si de pronto un rayo o un camión se abaten sobre la palma erguida, sobre su razón llena de pájaros y mediodías, si la malaventura hiere su frente de luz y la desguaza y convierte en escombros su razón y su alegría, que era también la nuestra, no te dejes llevar por la tristeza, hija. Recuerda que detrás de los escombros siempre quedan semillas, y que algún día, pronto, después del rayo y la malaventura, se abrirá la luz, cantarán los pájaros, y nuestra calle y todas las calles del mundo, donde alguna vez hubo palmeras abatidas,
se llenarán de felices jardineros que peinarán los nuevos brotes y regarán los mediodías. Te lo prometo, hija, la mañana se llenará de jardineros. Qué lindo, qué hermoso, qué sensibilidad. Aunque no la conozco, pues un saludo muy especial a Clarita, que debe ser Sí, también una persona muy sensible, ¿no? Tal vez te esté heredando, alguno de tus hijos, ¿notas tú que te esté heredando la vena poética? es pues todo un tema ese, ¿no? Porque, por supuesto, con mi pareja, que es poeta también, periodista, la poeta Paula Rodríguez Leitón, nosotros nunca hemos hecho nada para que así sea, ¿no? Creo que los hemos educado en una sana libertad, como a mí también me educaron, pero claro, en un ambiente, si uno crece rodeado de libros, de música, de arte, ¿no? Bueno, creo que en algún momento conmigo intentaron que tocara la guitarra, pues como mi querida tía Matilde, pero no, yo estoy muy bien para tocar las puertas, pero claro, lo mío había sido la poesía. A mis hijas, a mis dos hijas, a Clara y a Lucía, les gusta mucho el dibujo, les gusta la pintura que la han sacado de mi madre, ¿no? Mi madre es una exquisita dibujante, a ellas les gustan las artes plásticas. Mi hijo estuvo escribiendo poesía, pero ahora se ha dedicado más bien al cine, al audiovisual. Entonces, bueno, veremos qué ocurre, ¿no? En todo caso, si siguen por la senda creativa, sé que voy a tener que trabajar muchos años todavía, porque no voy a tener ningún hijo próspero y exitoso banquero, por decir algo, con mucho cariño a mis amigos banqueros que los tengo. Bueno, ojalá, pero que siga la tradición de esa familia tan ligada siempre al arte, de una u otra manera. Gabriel hacía mención a que es un apasionado y él decía, no sé si para bien o para mal. Escuchándolo, nosotros tenemos que decir, para bien que eres apasionado, para bien nuestro, porque estamos notando esa pasión, esa entrega en todo lo que dices, en tu obra, la pasión. Qué lindo. Bueno, ¿qué quería seguir revisando algo de tu trayectoria? Consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, oficial mayor de cultura en Sucre, fuiste oficial mayor de subcultura, qué lindo. Actualmente es curador del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos de la Feria Internacional del Libro, editor de la revista literaria El Ansia, docente del programa de escritura creativa de la Universidad Privada de Santa Cruz. La docencia también, otra de tus pasiones seguramente. Y dirige la colección de poesía Agua Ardiente de Plural Editores y el taller de poesía Llamarada Verde en la ciudad de Santa Cruz. Linda trayectoria, te repito, y es solamente una cuarta parte del camino que Dios quiera pueda seguir recorriendo para beneficio de todos nosotros, querido Gabriel. Bien, vamos a abrir si hay alguna participación de las personas que nos están siguiendo. Vamos a continuar con este diálogo. Pero yo aprovechando el monopolio que tengo sobre el micrófono, pues quiero hacerte algunas otras preguntitas, ¿no? Una es esta, me encantó el título que le has puesto a nuestra conversación, Habitar la poesía. ¿Qué nos puedes complementar al respecto? Bien, es que yo con los años he tenido y tengo la convicción de que la poesía no solamente es un género literario, ¿no? A veces se suele pensar en eso, ¿no? Definimos la poesía es un género literario que expresa con belleza, etc. Yo a veces siento que la poesía está más cerca, por ejemplo, de otras artes, como la música, por el juego de sonido y silencio, o a veces de las artes plásticas también, ¿no? Porque nos muestra imágenes, está más cerca de ellas, por ejemplo, que del ensayo, ¿no? Y eso que yo también escribo ensayo. Y a veces está también, aunque se pueden complementar bellamente con la narrativa, pero a veces también la poesía es como si fuera un bicho raro dentro de las artes, ¿no? Un cisne negro, pero para bien. Esto también entraña el concebir que si esto sucede es porque, por ejemplo,
con mucho cariño también a mis amigos narradores. Yo he escrito cuento y no descarto escribir algún ratito narrativa, pero uno puede imaginar una historia, puede sentarse, por ser disciplinado y sentarse de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no? Frente a una computadora, decir, yo hoy día voy a terminar tantos capítulos, mañana tales. Es decir, es un ejercicio que viene más de la razón. A lo largo de los siglos, los seres humanos siempre se han preguntado de dónde viene la poesía, porque parece que lo que todos coinciden es en que no viene de la razón, ¿no? Unos han dicho las musas, el Espíritu Santo, ¿no? El inconsciente, Borges escribió sobre esto. Es decir, hay muchas fuentes. Puede ser que nazca de muy dentro de uno mismo, pero de un lado no racional, o puede ser que venga de fuera. Y en todo este transcurrir, y a mí me maravilla, por cierto, la persistencia de la poesía en toda su aparente fragilidad, inutilidad, en este mundo donde lo utilitario y lo fuerte perdura más. Yo siento que es porque la poesía tiene, como el arte, una dimensión que no es solo estética, sino ética. Nos ayuda a vivir mejor, no en el sentido, desde luego, de la autoayuda, sino en el sentido de ser personas que son capaces de indagar en su interioridad y de mirar al mundo con una mirada más abierta, más sensible, de escuchar todo lo que nos habla en el cosmos, ¿no? En lo existente y en lo inexistente, en lo ficticio, en lo fantasioso. Y en ese marco, yo creo que la poesía, para quien se dedica a ella verdaderamente, mucho más que un género literario, es una forma de mirar el mundo. Pero luego resulta que eso hace que esa forma de mirar también te sensibilice y se convierte en una forma de actuar, de vivir. Por eso considero que la poesía es una forma de habitar el mundo, y así la he definido en más de una entrevista, ¿no? Porque resulta que el poeta es alguien que tiene que mantener los ojos asombrados del niño, ¿no? Tiene que ser como el Principito, pues. Por eso dicen que a veces los poetas tenemos, los artistas, un poco el síndrome de Peter Pan, ¿no? Pero eso es maravilloso. Puede ser que nos vuelva más vulnerables ante algunas cosas de las que ocurren en la vida, pero de todas maneras, ese asombro, ¿no? Conlleva una manera de vivir. Yo cuando conozco a un poeta que escribe muy bien y descubro que es una mala persona, para mí su poesía deja de interesarme, porque creo que lo uno y lo otro tienen que ir de la mano. Y además el compartir el don, porque hay dones que solo, como dicen algunos filósofos, hay dones que solo se realizan en tanto cuanto se comparten. Por eso me interesa en dar clases de poesía, en hacer los talleres, en organizar encuentros, porque no me interesa quedarme en la poesía para mí solito, solo para mis lectores, sino también poder contagiar este don que yo siento realmente eso, que solo en la medida en que lo transmito se realiza en mí mismo. Tu audio, Fernando. Sí, decía que hermosa esa figura, habitar con la poesía. Nosotros habitando la poesía y la poesía habitando en nosotros. Qué lindo. Y mira, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que me haga notar, ¿no? María José, creo que ella está coordinando también, me avisan, porque si no, yo no voy a ceder el uso de la palabra, ya que tengo otras inquietudes respecto a lo que nos dice Gabriel. Bueno, tú decías esto de compartir y nosotros somos comunicadores sociales. A mí me gusta leer poesía, obviamente, y a veces me encuentro con poesías muy abstractas, ¿no? Muy difíciles de entender, de comprender. Y uno se pregunta, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué importancia tú asignas a esto de la comunicabilidad, la comprensión de la poesía frente a esa poesía abstracta que ciertamente existe, ¿no? Bueno, le doy mucha importancia, es verdad, Fernando, ¿no? Es decir, uno no puede dejar de ser el que es. Yo siento o sea, somos personas integrales, entonces yo que soy periodista, que me dedico también a la comunicación en mi vida diurna, como te he dicho, ¿no? Entonces resulta que no puedo dejar de considerar, y esto debe estar casado también con esta manera, digamos, de ver la poesía como un don que se comparte, ¿no? Yo realmente creo que los poetas, y lo entiendo también como parte de este proceso que hemos un poco repasado
este transcurso que ha tenido la poesía en el tiempo, que hubo un momento en el que la poesía comenzó a preguntarse mucho por sí misma y también a preguntarse mucho por el lenguaje. Entonces, de pronto encontramos un momento en el siglo XX en el que los poetas comienzan a escribir mucho sobre la propia palabra, sobre la propia poesía, pero no en términos de preguntárselo o contarle esto a los lectores, sino realmente comienzan la poesía comienza a volverse un fin en sí mismo y entonces se vuelve hermética y se vuelve abstracta y se vuelve muy compleja. Es verdad que hay poetas excelentes que tienen una poesía de este tipo. A mí me parece digna de respeto y admiración, pero no es mi camino. Justo en mi generación, en Hispanoamérica, creo que como herederos de algunas corrientes poéticas hispanoamericanas, pero también sobre todo anglosajonas, creo que hay una voluntad de que la poesía pueda llegar al lector. A mí me parece que, salvo casos muy especiales de estos poetas que dicen, no, yo escribo para mí mismo, no me importa que me publiquen, pero también la verdad es que luego se enojan si no los publican, y se enojan porque la poesía hay que moverla. Yo digo, ella hace el trabajo, pero uno tiene que poner de su parte, como en todo. Y yo, cuando creo, naturalmente no estoy pensando en quién me va a leer, pero yo sé que es un arte compartido. Y creo que la comunicabilidad, la legibilidad de la poesía es un tema que se ha discutido, Fernando, muchísimo. Ha habido debates muy encendidos entre, digamos, los poetas del lenguaje y lo que se ha llamado en su momento los poetas de la emoción, de la experiencia, porque sin tomar partido, porque no me gusta dividir el mundo en blanco y negro, creo que hay muchos matices, creo, sin embargo, que la poesía debe ser transparente, incluso cuando es compleja, porque sabemos que no es un lenguaje como el de la prosa, ¿verdad? No podemos leer la poesía como si fuera una noticia o como si fuera una simple conversación, pero hay poetas que han tocado cimas de la belleza con un lenguaje coloquial, ¿no? Y a veces también hay poetas que han buscado la complejidad y simplemente se han perdido en el camino. O sea que yo realmente veo que hubo un momento, tú bien lo dices, la poesía no se entendía, entonces la poesía perdió el contacto con los lectores, se aisló y se refugió bajo el alero de la canción. Por eso hay toda una época en la que la poesía, ¿no? Creo que ha sido custodiada por artistas como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Bob Dylan, Leonard Cohen, Luis Eduardo Aute. Es decir, resulta que probablemente la poesía que más nos tocaba en el momento en que yo tenía, no sé, 20, 30 años, era esa poesía, ¿no? Y que le han negado muchos académicos o muchos poetas muy serios el estatuto de poesía. Digan, no, eso no es poesía, ¿no? Son letristas, etcétera. La poesía tiene que ser algo serio, ¿no? Y por este camino la alejaron de los lectores. Por eso me gustó mucho cuando la Academia Sueca le dio el Nobel, ¿no? A Bob Dylan, porque creo que fue un reconocimiento de que la poesía puede y debe volver a la tribu de donde nació, es decir, hacer un lenguaje para la gente. Bien, gracias por tu respuesta. Y otra de las virtudes de tu poesía es esa, ¿no? Su comunicabilidad, que nos traspasa todo tu sentimiento y lo sentimos, lo vibramos y nos deja huella. Estamos con Gabriel Chávez Casasola ya los últimos minutitos, lamentablemente, de esta conversación que quisiéramos se prolongue muchísimo más, hay tanto para hablar. Voy a llevar el micrófono a María José desde el estudio central, no sé si ella o alguna otra persona quiere decir algo. Adelante, María José. María José. Sí, ya estoy. Tenía aquí en la radio algunas cositas. Sí, me gustaría a mí en esta parte final preguntarle a... Como él nos mencionaba, ¿no? La poesía nació en la oralidad, luego pasó pues a la escritura, y cómo se está adaptando ahora a este mundo tan multimedia, a las nuevas plataformas, o se está quedando tal vez de pronto en escritura, y si de alguna manera el internet, la facilidad con que uno encuentra todo tipo de poesía,
podría quitarle de alguna manera o hacerla, o sea, quitarle un poquito la calidad en algunos casos, ya que uno encuentra a granel a veces poesía, ¿no? En las nuevas plataformas. Sí, yo anotaría, digamos, un punto de luz y un punto de sombra, y creo que tú, María José, lo estás percibiendo bien. Es decir, por una parte, la poesía creo que ha sobrevivido muy bien a esta innovación tecnológica, es más, se ha subido en ella, ¿no? Creo que la poesía cabalga muy bien en las redes sociales eh, por su propio formato. Es muy difícil compartir, digamos, la lectura de una novela o de un cuento mediano, salvo el microcuento. Lo demás no puedes compartirlo en una cápsula, no puedes compartirlo en un soporte que está pensado para la brevedad, para bien o para mal. Hay estudios, ustedes saben, sobre inclusive la capacidad de concentración. Parece que para algunos jóvenes es muy complicado siquiera pensar en leerse pues los 2 tomos de Los Miserables o de Ana Karenina, ¿no? Entonces, a veces nos dicen algo que dura más allá de 3 minutos y ya no retiene la atención. Y la poesía tiene esa ventaja, porque un poema puede durar menos de 3 minutos, leído ahí. Puede, inclusive un poema breve puede aparecer en un post, puede aparecer con una imagen. Es decir, el formato de la poesía se ha llevado, creo que está bien avenido con el de las nuevas tecnologías. Eso en el lado de la luz. Bueno, ya ha ayudado a la difusión enormemente. Yo jamás habría podido, ni muchos otros poetas de mi generación y los de las generaciones más jóvenes, tener el reconocimiento y la lectoría internacional que tenemos sin Internet y sin las redes. Eso hay que decirlo. Porque así es que a uno le conocen. A mí de pronto me sorprende y me invitan a ir a un festival, no sé, pues en Guatemala, ¿no? Fui al festival de Quetzaltenango. ¿Y cómo se enteraron? Bueno, leyeron mis poemas ahí en una página, ¿no? Y te escriben, te añaden al Facebook y te escriben, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Pero en el lado de los riesgos, que siempre los hay, creo que este que tú apuntas, María José, es muy importante. Al principio de la conversación hablábamos de la época de presencia literaria, que había un solo suplemento, que publicar era difícil, ¿no? Porque además la cantidad de los materiales, el filtro, por ahí al editor, lo ha citado Fernando, a Monseñor Quirós, o luego a Jesús Urzagasti, ese tipo de poesía no le gustaba, ¿no? O había limitaciones comprensibles al ser presencia un periódico católico. Entonces, antes el sedazo era demasiado fino y publicar era demasiado caro. Hasta llegar a una editorial era intimidante para un joven creador. Ahora resulta que agarramos este bicho, el celular, y escribo un poema y tan, ¿no? Listo, lo subo, lo comparto, ¿no? Ha habido en España inclusive una moda de los poetweets, ¿no? Y resulta que ya también se ha vuelto demasiado fácil. Por eso yo siempre digo a las nuevas generaciones, no hay que tener el gatillo fácil en poesía. La buena poesía tiene que decantar, tiene que madurar con el tiempo. A un poema hay que escribirlo y abandonarlo, dejarlo largo, volver a revisar, ¿no? Yo publico un libro nuevo cada 3 años, 4. Obvio que en medio aparecen estas antologías que hacen de mi obra, pero después no es bueno estar subiendo un poema, compartiéndolo al calor de ese momento. Es mi opinión. Yo sé que hay la tentación. A mí mismo a veces me tienta una imagen, un hallazgo, pero creo que hay que darse cuenta que las redes pueden ayudar a la difusión, pero no debería ser una difusión inmediata, porque la poesía es un género que madura. Gracias, gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, ya lamentablemente vamos a entrar al tramo final de este hermoso encuentro, emocionante encuentro, y no quiero terminarlo sin escuchar otro poema, mi querido Gabriel. No sé si es tan amable. Sí, un poema que habla de refilón también un poquito de la poesía, y es un poema tal vez que yo digo que es el poema que solo puede haber escrito un cuarentón, ¿no? Porque uno ya llega a cierto momento de la vida en que puede, digamos, detenerse y mirar hacia atrás. Y este es el poema que cierra mi libro más reciente, Multiplicación del Sol. Esta es la versión boliviana, la edición boliviana de Plural Editores. Y se llama Punto. Es maravilloso haber llegado al punto
en que ya no es preciso buscar la razón de tu vida, el amor de tu vida, el norte y sur de tu vida, porque ya has encontrado todas esas cosas o ellas te han encontrado y ahora puedes llamarlas casi familiarmente con un sustantivo. Sea este el nombre de alguien, aquí puedes poner el que desees, o de algo misterioso como la poesía. Y sin embargo, lo más maravilloso de todo esto es que debes seguir buscando, buscando, porque todas las cosas y los seres que se encuentran, así como llegan, se alejan, incluso la poesía a momentos, esa desconocida. Muy lindo, de verdad, muchísimas gracias. Y me quedo también con muchas cosas, me estoy quedando yo en esta oportunidad, igualmente la gente que está con nosotros y los que visitarán posteriormente. Pero esto que acabas de decir y relacionando con ayer, que fue el Día del Adulto Mayor, ¿no? Esta tu frase, seguir buscando, seguir buscando. Eso Siempre, para siempre, ¿no? a todos nosotros, sí. No, y además hay tanto que nos dejas, querido Gabriel, pero yo quisiera rescatar dos sentimientos que me llenan de ánimo. El saber que la poesía hoy en el mundo todavía es vital. Tú has insistido y has subrayado en eso. A veces queda la impresión, ya no hay poetas, ya la gente no compra libros, ya no se puede, pero tú has insistido con esa tu pasión de decir, no, todavía es vital, todavía tiene gran espacio gracias a las nuevas tecnologías y a las redes y todo, y nos has contado de estos festivales y los concursos y ferias de libro que todavía felizmente también en nuestro país se mantienen, ¿no es cierto? Entonces esa sensación realmente es un impulso a todos quienes amamos la literatura. Y otro elemento es esto que me encantó también, ese concepto de transparencia, ¿no? Que la poesía tiene que ser transparente. Qué lindo espacio para encuentro entre los seres humanos, la transparencia. En fin, tanto que nos dejas que ojalá que podamos más adelante hacer un segundo capítulo de este nuestro encuentro, querido Gabriel. Va a ser una alegría para todos nosotros. Muy bien, ya estamos sobre la hora. Lamentablemente, entonces tengo que pasarte la palabra para que te despidas, no sin antes enviarte un muy fuerte abrazo con todo el afecto y admiración que te tengo, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a mis siempre recordadas Gabriela, tu mamá, y Matilde, ¿no? Matilde, que siempre la tengo conmigo. Bien, adelante, Gabriel, para tus palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, María José, a la radio, al auditorio virtual que tiene el nombre de recordado Jaime Reyes, y a todos quienes han seguido o van a seguir después esta conversación. Me he sentido muy a gusto. Fernando, qué lindo que nos hayamos encontrado aquí en este auditorio que has creado, en esta radio que fundaste, porque tú eres siempre un hombre que hace, ¿no? Y por eso yo sé que te iba a conectar este poema, ¿no? Porque siempre estás haciendo algo nuevo, construyendo algo nuevo, y creo que para mí es un espacio maravilloso poder hablar una hora de poesía, ¿no? Eso es un regalo en este momento en los medios de comunicación, y en todo caso, además de agradecer, decirte que la ventaja de que esté yo ahora en Sucre es que voy a transmitir en unos minutos tu saludo a mi mamá y a doña Matilde, y en todo caso invitar a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue por internet, a que le pierdan un poco el miedo y el respeto a la poesía. Es decir, en el buen sentido, hay que acercarse a ella, hay lecturas, hay encuentros, hay posibilidades, en internet hay muchísimo, hay páginas como Altazor, Círculo de Poesía, Buenos Aires Poetry, es decir, hay muchísimos recursos para acercarse a la poesía y siempre habrá alguna que sea capaz de dialogar con cada uno de nosotros. Muy bien, mi querido Gabriel, te reitero mi agradecimiento, un abrazo de lo más cariñoso y paso la palabra a María José para que haga el cierre de este auditorio virtual. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Muchas gracias a Fernando Andrade, ha sido el moderador de este evento, también a Gabriel Chávez, que desde que le propusimos ser parte del auditorio virtual, estuvo de acuerdo, mostró
muchas ganas de participar y finalmente hemos tenido este evento tan bonito. Agradecer también a las personas que nos han estado siguiendo a través de redes sociales, a Edwin Claros, que agradece los poemas leídos y también saluda a Fernando Andrade, ya que ha rescatado un tema muy importante con Gabriel, nos dice. Y a todas las personas que han estado también en la sala, este evento se queda ya en YouTube, en la página de Radio Cancha Parlaspa, y también en la página de Radio Cancha Parlaspa del Facebook para poder continuar viéndolo o compartirlo también. Así que muchas gracias a Gabriel, que ha sido nuestro invitado el día de hoy, que hemos disfrutado mucho de todo lo que nos ha contado, de su pasión por la poesía. También a Lidia Tococari, que es la coordinadora, que por motivos de trabajo no puede participar durante la mañana, pero que ha estado también muy pendiente. Y gracias, Gabriel, será en otros espacios, esperamos poder contar contigo y también que tener más espacios para que puedas participar acá en la radio compartiendo tu pasión. Muchas gracias y que tengan un buen día. Chao, Hasta chao. luego. Saludos. Abrazo, chao, chao, chao. Chao. Gracias.